Pregunto otra vez, ¿recuerda cuál es el tema del día de hoy? Gracias. A razón de que no pudimos terminar la semana pasada, hoy vamos a continuar con la segunda parte de este tema. Sin embargo, considerando que algunos no pudieron asistir la semana pasada, me va a ser muy necesario poder dar un resumen de lo que vimos para que usted pueda entender esta segunda parte. De otra manera, va a ser muy complicado, ya que en razón de esto necesitamos entender el contexto. Gálatas capítulo 5, versículo 1. La Escritura nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Una de las primeras preguntas que tendríamos que hacernos en relación a esto es: ¿qué significa estar firmes en la libertad? ¿En qué clase de libertad o qué clase de libertad es la que el apóstol Pablo nos está mostrando en este pasaje? Si bien entendemos que Cristo nos hizo libres de acuerdo al mismo versículo, la pregunta es la siguiente: ¿de qué nos ha hecho libres? Tendremos algunos conceptos que son correctos y al final vamos a ir a uno muy específico. Por supuesto, todo lo que han mencionado es correcto, pero necesitamos entender también todas las referencias que tenemos en relación a lo que Pablo escribe. Así que continúa diciendo que ya no estemos sujetos, específicamente a la iglesia de los Gálatas, ya no estén sujetos al yugo de esclavitud. Y hasta aquí hemos entendido qué significa estar sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué era el yugo de esclavitud? Efectivamente, era la ley que había sido impuesta para todos los judíos. Recuerde que algo que tenemos que reconocer es que ahora la salvación viene por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Y es en esa medida que el apóstol Pablo les dice a los Gálatas: ya no estén sujetos a ese yugo. Ya no estén sujetos más a ese yugo. Entendimos pues que como parte de ese yugo, el Señor le había dado a su pueblo mandamientos. ¿Cuál es la totalidad de mandamientos que el Señor le había dado a su pueblo? Muy bien, gracias por sus anotaciones. 613 mandamientos, incluidos los 10 que ya el Señor le había dado a su pueblo. Y entonces solamente el hecho de imaginar que había que llevar o cumplir con 613 mandamientos era prácticamente imposible. No había manera de llevarlos. Así que era una carga impositiva. Y prácticamente parte del objetivo de mostrar la ley era mostrarnos delante del Señor en relación al conocimiento del pecado. A través de la ley conocimos que somos pecadores, pero a través de la gracia de Cristo ahora entendemos que somos libres de toda esclavitud. La Escritura nos habla acerca de un viejo yugo que era una carga difícil de llevar. Carga difícil de llevar. Y es ahí donde comprendimos aquel versículo
en donde el Señor le dice a su pueblo: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Entonces, en relación a lo que hemos recibido, podemos entender cuál era la carga, cuál era el cansancio que aquel pueblo llevaba. ¿Cuál era esa carga? Era la ley, cumplir con sus mandamientos. Era una carga demasiado dura de llevar. Ahora Jesucristo les dice: tranquilos, ahora pueden descansar en mí. Si ese yugo era muy difícil, era muy pesado y ustedes están muy cansados de llevar ese yugo, ahora tomen mi yugo, porque mi yugo ahora es fácil y mi carga es ligera. Prácticamente estaba dando apertura al término de la gracia. Ya no es necesario vivir bajo la esclavitud, bajo el mandato, bajo los mandamientos de la ley, sino ahora, por medio del sacrificio que vendría un poco más adelante, ahora todos tendrían acceso a la gracia de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Y es en esa medida que Pablo le está hablando a los Gálatas. Decíamos que el concepto de salvación por méritos se estaba introduciendo dentro de la iglesia por medio de los judaizantes, haciendo referencia a que el sacrificio de Jesucristo no bastaba, no era suficiente, por lo cual había de hacer algunas obras. Pero hemos de saber que el Evangelio de Cristo consiste en creer y arrepentirse. Este fue uno de los primeros mensajes, o el primer mensaje que encontramos en la Escritura. Una por Juan el Bautista: vengan, arrepiéntense, y después por medio de Cristo: arrepiéntanse de todos sus pecados. Así que a consecuencia de las obras, los Gálatas estaban considerando hacer una circuncisión como un mérito. Como un mérito, es decir, era necesario realizar un procedimiento de circuncisión para pensar en el asunto de la salvación. Y este es el debate que Pablo está presentando precisamente delante de la iglesia. Se han olvidado de que esto no es así. Por lo tanto, vamos a ir nuevamente a la Escritura para que, una vez que he mencionado en esta parte introductoria los conceptos que Pablo está mencionando, usted pueda hacer reflexión conforme vayamos haciendo la lectura. Versículo 2: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligasteis, los que por ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Se lo traduzco. Es decir, Gálatas, les dice el apóstol Pablo: si ustedes van a regresar a un rito de circuncisión, automáticamente ustedes están entrando en un proceso de ley. Y si ustedes están bajo la ley, ya no están bajo la gracia. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Me estoy explicando? Tal vez algunos conceptos no son tan sencillos de entender, pero para esto, si todavía tiene algunas dudas, entonces vaya al mensaje de la semana anterior para que usted pueda abrir un poco más su entendimiento en relación a esto. De hecho, expusimos el hecho del proceso de la circuncisión, que prácticamente aquí todos lo tenían claro. Espero que así sea. Continúa en el versículo 5 y aquí es donde vamos a continuar con esta segunda parte.
Considerando, déjeme hacer un breve paréntesis en relación a lo que ya vimos en los versículos 2, 3 y 4. En relación a lo que Pablo está exponiendo, él prácticamente le está diciendo, hay unas consecuencias de continuar en los ritos de la ley. Si te circuncidas, vas a despreciar o vas a desvalorizar el sacrificio de Cristo. Número 2, si te circuncidas, estás obligado a cumplir la ley. Número 3, si te justificas por la ley, quedas apartado de la gracia, prácticamente lo que he mencionado hace algunos minutos. Esto es lo que encontramos en los versículos 2, 3 y 4. Ahora bien, aclaré la semana pasada que el hecho de que usted pueda tener una circuncisión, me refiero a los hombres, porque las mujeres no se pueden circuncidar, ¿o sí? Y si usted cree que sí, es que no ha entendido nada. Explicamos el hecho de que si hay alguno entre vosotros, como dice el apóstol Pablo, circuncidado, no es razón para pensar que estamos bajo la ley, ¿verdad? Ahora es un método que ha servido para la higiene, para la mejor reproducción, y bueno, entre otras cosas, pero básicamente, ¿no? Entonces, para que no tenga congoja si es que alguno está circuncidado, ¿verdad? Entendemos nosotros hoy que no hay necesidad, como en aquellos tiempos se exigía, de realizar un procedimiento como este para entender que ahora somos salvos. Así como también hablamos la semana pasada de algunos ritos, por así llamarlo, importantes para pensar en el término de la salvación. Y hablamos un poco acerca de lo que practica la religión católica. Es decir, ellos dicen, si tú no te has bautizado, entonces no eres salvo. Y es por eso que a los niños se les bautiza desde muy temprana edad, para considerar que en ese momento ahora ellos son hijos de Dios. ¿Esta es una verdad de acuerdo a las Escrituras? No. Porque el bautismo, según la Escritura, es un mandato de parte de Dios. No es un requisito para alcanzar la salvación. Insisto, todos bien sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, así como había muchos ritos que intentaban seguir cumpliendo, pero no era posible llevarlos a cabo. Entonces, en relación a todo esto, de alguna manera entendemos que hemos salido de la condenación a la libertad. Hemos salido de ser esclavos para ser hijos. Hemos sido llevados de muerte a vida en Cristo Jesús. Por cuanto aquellos no entendían lo que Pablo estaba expresando, muchos intentaban ganarse el favor de Dios con sus obras. Y aún lo siguen haciendo. ¿No es así? Podemos escuchar tal vez a muchos diciendo, es que yo colaboro mucho, realizo muchas actividades, hago buenas obras, obras de caridad. Pregunta, ¿son buenas? ¿Es necesario hacerlas? Sí, por supuesto. ¿Son necesarias para la salvación? De ninguna manera. Entonces no justifica el hecho de que estoy haciendo buenas obras para alcanzar la salvación. Y prácticamente ellos, por medio de los ritos que imponían la ley, querían adjudicarse esa salvación. Todo derivado de ¿qué? Que había falsos maestros dentro de la iglesia que estaban introduciendo diferentes ideologías, principalmente judaizantes en este tiempo específico.
Pero bien, pues hemos de decir que Cristo nos llamó a la libertad. ¿Qué clase de libertad? Insisto, este tema ya con este vamos a concluir. ¿Qué clase de libertad? Sin embargo, hemos de decir que esta libertad nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia, donde vamos a encontrar oportuno socorro, dice la Escritura. Esta libertad es para no aceptar la acusación de Satanás acerca de mi pecado en relación al pasado. Lo he mencionado ya en algunas ocasiones. Muchos todavía siguen viviendo bajo condenación en su pensamiento, bajo condenación, pensando que no ha sido suficiente el sacrificio para perdonar todos sus pecados. Y comenzamos tal vez a calificar, es que lo que yo he hecho ha sido una cosa totalmente fuera de sentido común, es un pecado tan grande que no creo que ni Dios pueda perdonarme. Y viva bajo una acusación o una condenación, cuando ya hemos entendido, repito nuevamente este versículo, Romanos capítulo 8, ahora pues ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y mucha referencia en relación a ello. Así que tenemos libertad en Cristo Jesús. Amén. Versículo 5. Tres, perdón. Y otra vez testifico, esto ya lo leímos, ¿verdad? 3 y 4. Voy a leer nuevamente y ya, lo va a entender de manera perfecta. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda ley. De Cristo os delegasteis, de que por la ley os justificáis, de la gracia has caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Cómo aguardamos esa esperanza? Por medio de la fe, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aquí lo que Pablo está especificando es que no tiene ningún efecto que tú te circuncides para alcanzar el favor de Dios o para alcanzar su salvación, pero tampoco trae ningún efecto el hecho de que tú estés incircuncidado, que no tengas circuncisión. Ahora bien, tendremos que pensar en el hecho de que si somos libres, esa libertad no nos está permitiendo tampoco hacer todo lo que nosotros queremos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? No nos permite hacer todo lo que nosotros queremos. Evidentemente nosotros tenemos que vivir bajo su voluntad, sí considerar algunos mandamientos, porque si hemos de decir bien, pues si los mandamientos ya no hemos de llevarlos, el asunto de no matarás, entonces ya no tiene ningún sentido para mí. Entonces no es como que andemos en la calle buscando a quién matar porque no trae efecto la ley sobre mí. Por supuesto que hay que considerar que hay algunos mandamientos que traen un efecto en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y considera el hecho de que el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, en relación a ello, nosotros tenemos que tomar conciencia qué es lo que me edifica, qué es lo que me conviene. Y de aquí viene una gran pregunta para la iglesia. El apóstol Pablo primero presenta esta afirmación: vosotros corríais bien. Versículo 7, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Se dice que esto va en referencia a una carrera, en donde, si usted puede visualizarlo de esta manera, cada una de las competiciones en relación a una
carrera tiene carriles, ¿no es así? Y es necesario que cada corredor permanezca, ¿dónde? En su carril. Porque de otra manera, si él invade el carril del compañero, ¿qué va a hacer? Lo va a estorbar. Y entonces va a menguar su carrera, ya sea la de él o la de él y su compañero que está compitiendo. Entonces Pablo está diciendo, ustedes hasta hoy corrían bien, pero ¿quién los ha sacado? ¿Quién los ha estorbado? ¿Quién los ha movido del camino que ustedes ya llevaban? En el libro de ahí mismo, en el mismo libro de Gálatas, pero en el capítulo 3 nos vemos con esta pregunta de asombro. Primero la reprensión. Oh Gálatas insensatos. Ay, Pablo, no seas tan feo con nosotros. No te pases de lanza. Tal vez había algunos hermanitos que se ofendían porque les decían necios, como algunos de vosotros, que no están aquí, espero. La semana pasada mencionamos cómo Jesús se dirigía a los fariseos y a los escribas. ¿Cómo les decía? ¡Hipócritas! Ay, Dios. No te pases de lanza, Jesús. ¿Vienes a traer amor o qué onda? ¿O a qué vienes? Y les hablaba sepulcros blanqueados, hijos del diablo. Y entonces Pablo, al mismo estilo, o a un estilo parecido, le decía, insensatos, necios, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente en vosotros como crucificado. ¿Cómo es que ustedes recibieron el Espíritu? ¿Lo recibieron por medio de la fe? Perdón, ¿por medio de la ley? ¿O lo recibieron por medio de la fe? ¿Respuesta? ¿Respuesta? Por medio de la fe. Entonces, ¿por qué aún siguen aceptando este tipo de enseñanzas? Regresamos al versículo 7. ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama un poco de levadura, leuda toda la masa. ¿Cuál es la interpretación específica de esta frase en relación al contexto? Primero entendamos el proceso de la masa o el asunto de leudar una masa. Conocemos todos el proceso. Bien, como no hubo muchos sí, quiero entender que no todos conocen el proceso. La mayoría de las mujeres han hecho un pastel. ¿Y qué elementos necesitan para hacer un pastel? Además del agua, de la harina, por supuesto, necesita también levadura. Y hemos de entender que de acuerdo a la ley, al Antiguo Testamento, el Señor había dado un mandamiento, pero el mandamiento era muy específico. Y aquí es como nosotros poco a poco vamos agregando cosas
a la misma palabra de Dios. ¿En razón de qué? El Señor les dijo, cuando llegue el tiempo de hacer la fiesta de los panes y levaduras, ustedes van a hacer un pan, pero no le van a poner levadura. Y en relación a todo esto, otro paréntesis que tengo que hacer, porque yo resalto mucho el hecho de pensar que cada una de las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, usted lo sabe y lo he recalcado, siempre tienen una figura que nos lleva a Cristo. Entonces Cristo es ese pan sin levadura, perfecto, ¿verdad? Ese es el pequeño paréntesis que tengo que hacer. Sin embargo, como parte de la instrucción, le había dicho a su pueblo, no le pongas levadura al pan durante el proceso de preparación o durante toda la fiesta. Sin embargo, comenzaron a hacer algunas adaptaciones y pensaron en que, ¿sabes qué? Como el Señor ya nos dijo que no pongas levadura, saquen toda la levadura de la casa. Y entonces prácticamente los hogares se quedaban sin levadura. No es el hecho de que sea buena o sea mala, sino que me estoy refiriendo al hecho de que ellos ahora agregaban un concepto a lo que Dios ya había establecido. Dios no les dijo, saquen toda la levadura de su casa, simplemente les dijo, no le pongas levadura a esta masa. Y sabemos que aún un poco de levadura, así como dice la Escritura, entonces echa a perder toda la masa. Encontramos otra referencia con otro contexto en relación a esta frase, un poco de levadura leuda toda la masa. Y esto está en el libro, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, si no me equivoco, en donde, si no es el 15, es el capítulo 5, en donde vemos un hecho de inmoralidad juzgado, en donde prácticamente se está haciendo un juicio de una situación donde un hombre prácticamente está tomando la mujer de su padre. ¿Okay? No era su mamá, era la mujer de su padre. Pero bien, en relación a esto, era un conflicto que había dentro de la iglesia porque había una llamada de atención sobre este joven y Pablo prácticamente había advertido, si tú no arreglas tu vida, entonces prácticamente quedarás expulsado mediante un procedimiento. Aquí es de donde viene el asunto de 2 o 3 testigos. Primeramente, confróntalo. Si él no acepta la disciplina, entonces preséntalo con 2 o 3 testigos. Si aún en medio de todo esto él no acepta la disciplina, entonces preséntalo a la congregación. Y si aún ante la congregación no acepta su pecado o la disciplina, entonces prácticamente expúlsalo de la congregación. En otras palabras, palabras de Pablo, el tal sea entregado a Satanás. Posiblemente si nosotros continuáramos con este procedimiento, y es procedimiento que aún en algunas iglesias se lleva a cabo, déjeme decirle, habría muchas iglesias vacías, porque hay muchos que no quieren reconocer ni aceptar la disciplina dentro de la iglesia. ¿Tendríamos que hacerlo? Sí. ¿Por qué? Por el hecho de que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces el apóstol, en este contexto, el apóstol Pablo les está diciendo, iglesia, y no malentiendan por favor el concepto, porque es de aquí donde algunos se toman este versículo para malinterpretarlo. El versículo de Pablo le dice a la iglesia, si ha sido recurrente, ya lo llevamos a disciplina, pero no ha querido tomar la disciplina, iglesia, ya no se junten con él. Ya no se junten con él. Porque si él viene como un tomatito podrido dentro de la iglesia, siendo todos tomates, ¿qué va a suceder? Me va a echar a perder toda la casa. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que va a suceder. Entonces va a venir a traer confusión.
sobre la gente por el hecho de que, pues mira, pues si a mí me permiten estar en esta condición, pues tú, ¿por qué no? A ti también. Y entonces ya no tenemos ahora un caso de inmoralidad, sino ahora tenemos dos. Y como ya vieron dos, entonces llega otro y dice, ustedes sí los dejan. Pues qué problema hay, ¿no? ¿Me estoy explicando? No es el hecho de que si alguien se va de la iglesia, no le hablen porque es un pecador. Eso es lo que muchas iglesias hacen. Y muchos pastores le exigen a su congregación en un mal contexto, un versículo mal aplicado. Evidentemente que si se salió en rebeldía y causando conflicto dentro de la iglesia, usted tiene que considerar, ¿me conviene? ¿Me está edificando? Y esa es una situación que usted tiene que llevar a conciencia, ¿verdad? Y usted tiene que considerar si será necesario continuar con la amistad o definitivamente a razón de esa rebeldía, mejor yo me retiro. No es mi enemigo, no es mi enemigo, porque yo espero que el Señor algún día lo alcance y que Él pueda regresar. Si no es conmigo, no me importa, pero que Él pueda retomar el camino. Y parece que, según la Escritura y según lo que entendemos, este hombre retomó el camino. Lo vemos en la segunda carta a los Corintios. Parece que aceptó la disciplina y parece que nuevamente regresó a la iglesia. Entonces, es en ese sentido donde el apóstol Pablo nos habla acerca de un poco de levadura afecta toda la masa. En ese contexto tiene que ver con las prácticas que tenemos que nos llevan a una inmoralidad, en este caso específicamente sexual, pero pudiera haber muchas otras. Ahora, cambiando la sintonía nuevamente para entrar en el libro de los Gálatas, un poco de levadura leuda toda la masa se refiere al hecho de recibir una falsa enseñanza. Y podemos considerar que hay ciertas doctrinas que poco a poco se van transformando al paso de los años. Por ejemplo, y lo mencionamos la semana pasada, nosotros somos trinitarios, ¿es así? ¿Qué es ser un trinitario? Creer en un solo Dios hecho tres personas. Y hay un debate hoy fuertísimo porque prácticamente se ha levantado mucho esta situación en el que la doctrina trinitaria ha sido irrelevante para algunos otros, por lo cual han adoptado una doctrina unicitaria. Unicitaria, es decir, ellos afirman no puede haber tres dioses. Y la verdad es que nosotros no afirmamos que haya tres dioses, pero afirmamos que cada uno de ellos tiene una divinidad. Ese es el argumento que ellos presentan. Entonces si cada uno de ellos tiene una divinidad, es decir, Dios es Dios, Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, entonces nosotros creemos esto. Entonces ellos argumentan, si Dios es Dios, tiene una divinidad, si Jesús es Dios, tiene una divinidad, si el Espíritu Santo es Dios, tiene una divinidad. Entonces, ¿cuántos dioses son? Tres. Y los unicitarios expresan, nosotros no creemos en eso, creemos en un solo Dios, solamente Dios Padre. Jesús es Hijo y el Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y esas son las enseñanzas que se han introducido dentro de la iglesia. Hay un choque hoy tremendo, pero nosotros tenemos que tener firmes nuestras bases. Por eso hoy lo estoy explicando, hermano, porque es necesario que usted tenga conocimiento de esto. Ahora me causa mucha impresión de que ha surgido una tercera doctrina en relación a esto, tremendo. Porque ahora no somos trinitarios, no son unicitarios, sino ahora son binitarios. ¡A la torre! ¿Qué es esto?
¿Qué es esto de binitarios? Pues ahora solamente dos son dioses, Dios y Jesús, y el Espíritu Santo no es Dios. Entonces, hermanos, bueno, por falta de ignorancia, perdón, por falta de conocimiento, el pueblo perece. El pueblo perece. Es necesario escudriñar la Escritura. Entonces, en relación a esto, Pablo nos está hablando acerca de los falsos maestros que se habían introducido en la iglesia. Continuamos en el versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Para poder entender esto, quisiera leerlo en otra versión. ¿Me permites, por favor? Si usted tiene una herramienta en su celular llamada Biblia, esa herramienta es para utilizarla. Y quisiera leer este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente, que nos va a dar una mejor luz o un mejor entendimiento de lo que Pablo está hablando. Gálatas capítulo 5, versículo 10. Escuche, si es que no tiene esta herramienta en su celular. Es el único momento que le permito que utilice su celular. Estoy seguro que Dios no le va a llamar por teléfono en este momento, así que no esté preocupado por ello. Y dice la Escritura: confío en que el Señor los guardará de creer en falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Así que mucho cuidado con los falsos maestros que se atreven a desvirtuar lo que ya está escrito en su palabra. He escuchado tantas situaciones incoherentes en relación a lo que nosotros creemos, porque nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Es así? Hay algunos que se atreven a decir: esto no es la palabra de Dios, fue el método que Dios utilizó para comunicarse. Y ya no entendí, ¿verdad? Así lo expresan. Pero nosotros creemos que la Escritura es palabra de Dios. Pablo a Timoteo lo dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir al hombre enteramente, para que sea enteramente perfecto. Esta es la palabra, la voz de Dios para nosotros. En otras palabras, esta es la voz autorizada de Dios para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Y es así como tal vez escuchemos otro tipo de enseñanza en relación a lo que está escrito, ya escrito. Y cuidado con aquellos, porque dice la Escritura: Dios juzgará a la persona que esté confundiendo, sea quien fuere. Versículo 11: amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de Cristo, por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. Sin embargo, se siguen ofendiendo de que hoy yo les predique que la salvación ya no es por ningún mérito, sino es por medio de la gracia, por medio de Cristo Jesús. Y aún tengo persecución por el hecho de que yo lo esté presentando de esta manera.
¿Cómo me gustaría, atención, versículo 12, cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos, que quieren circuncidarlos a ustedes mediante la circuncisión, se mutilaran ellos mismos? Tal vez en otras palabras, el apóstol Pablo estaba diciendo que mejor fuera que se amputaran el miembro. De manera literal, en un sentido práctico. ¿Qué tendremos que entender de esto? Mejor fuera que se amputaran de la fe, que no estén más entre vosotros. Cuánto más quisiera que fuesen expulsados, porque está trayendo una gran confusión sobre el pueblo de Dios. ¿Estamos bien hasta aquí con todo lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas? Versículo 13. Y vamos prácticamente como un avión en bajada, tratando de cerrar el tema. Porque vosotros, hermanos, ¿a qué? A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La Escritura nos dice que nosotros fuimos llamados a la libertad de Cristo. Es decir, nosotros somos libres de la ley como un medio de salvación. Somos libres de la pena o del castigo. Somos libres del yugo que antes se venía cargando. Sin embargo, hemos de considerar no desechar a pleno la ley de Dios. Porque mire, es un tanto incoherente para algunos al día de hoy pensar en que intentan cumplir la ley, pero el hecho de que comamos cerdo, por ejemplo, estaba prohibido en la ley. ¿Estaba prohibido en la ley? Sí. ¿Por qué lo hacemos el día de hoy? ¿Usted come cerdo? Y tan buenos que son los chicharrones. ¿No es pecado? ¿Por qué no? Porque ya no estamos bajo la ley, estamos la gracia, pero no ocupéis esa libertad. ¿Para qué? Como para ocasión de la carne. Y bien, para especificarlo tendríamos que ir un poco más adelante y entender qué es lo que Pablo está mencionando respecto a la carne. Antes de cerrar, vamos a especificar para que no se quede con la duda. Por supuesto que el apóstol Pablo nos encierra lo que ya Jesús había dicho, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aún agrego, no agrego a lo que Pablo está escribiendo, agrego a lo que Jesús ya dijo, porque la palabra, la ley de Dios expresada en los 10 mandamientos está dividida en dos partes importantes.
Uno, el hecho que tiene que ver con el asunto de la idolatría, y número dos, con situaciones que tienen que ver con razones morales, sociales, etcétera. Entonces, lo primero que el Señor nos dice, este es el nuevo mandamiento: y amarás a el Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es en relación a la divinidad. Número dos, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No matarás, no hurtarás, no tomarás la mujer de tu prójimo, etcétera. ¿Estamos bien? La ley, los 10 mandamientos están divididos en estos dos grandes aspectos. Ahora bien, solamente lo que nos está recalcando el apóstol Pablo es el asunto de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El ataque iba en relación específica, este es el contexto, en relación al tema de la circuncisión. Ya, por favor, dejen de estar peleando por ese asunto. ¿No conoce personas que se están peleando por temas doctrinales? Ahora, yo no digo que no haya que debatir, por supuesto que haya que debatir, pero uno es el hecho de debatir y otro es que te estés agarrando de la greña porque tú no estás de acuerdo con lo que el otro dice. Por supuesto que tenemos diferencias, pero ya dijimos también la semana pasada que debemos de tener doctrinas principales en las que no debemos de tener absolutamente ninguna diferencia. Una de ellas es el tema de la salvación. La salvación viene por gracia, no por obras, etcétera. Versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? Ok, Pablo, ya nos estás diciendo a qué te refieres con la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que tú quieres. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí viene lo que Pablo está mostrando como una obra de la carne. ¿Cuáles son? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, de las cuales, Gálatas insensatos, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ahora bien, aparta todo el asunto de la carne y ejercítate en el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, si usted no había entendido esta última frase, hoy lo puede entender perfectamente. Contra tales cosas ahora ya no hay ley. ¿Ahora la entendemos? No hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, amados hermanos, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Continúa con el tema. Ustedes han estado peleando por un tema que ya habían de haber dejado atrás, por un tema de ley, por un tema de obras. Ya no se estén irritando entre ustedes. Y para cerrar esto, vamos a lo que causó aquella pregunta inicial. Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. En adelante.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y Cristo vino a traernos libertad del. Entonces, en esa premisa podemos pensar y decir que necesitamos estar firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres en relación a nuestro pecado. Y la Escritura dice que Él tomó todos nuestros pecados y los sepultó en lo más profundo de la mar. Y nosotros tenemos que caminar en esa confianza. Por supuesto, nosotros tenemos que estar conscientes de las prácticas que tenemos. Porque específicamente el apóstol Pablo nos habla de ciertas prácticas que a lo único que nos van a llevar va a ser a la condenación. Y usted puede repasar ahí ese tipo de prácticas, las cuales el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, está prácticamente reprobando. Porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es más, agrego, para que se vaya con un buen coscorrón a casa. El viernes les dije a los maridos en nuestra escuela de matrimonios: ¿traen casco? Ni se lo pongan, porque quiero que la palabra llegue duro a la cabeza y penetre en nuestros corazones. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cuántos son nacidos de nuevo? No lo escuché muy confiado. ¿Cuántos son nacidos de nuevo? ¿Cuántos somos nacidos de nuevo? Okay, hay una certeza en el corazón. Todo lo que aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Hemos de decir que en ninguna medida ni usted ni yo hemos alcanzado la perfección. Y si bien hemos de entender lo que la Escritura nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, aún y a pesar de nuestros pecados y de nuestros errores, la gracia de Dios ha sido suficiente para con nosotros. Es decir, ¿seguiremos fallando? Pregunta, ¿seguiremos fallando? O dígame, ¿quién no ha fallado aquí? Lo mandamos de una vez. Ya, digo, para estar arriba es porque ya vamos de salida. Nadie, absolutamente nadie, somos perfectos. Todos hemos fallado y seguimos
fallando. El asunto está en el hecho de ser conscientes de lo que nosotros hacemos y practicamos. Es parte del temor de Dios. Hablamos de conceptos de reverencia, de respeto, obediencia, por supuesto, a su palabra, entre algunos otros términos. Y nosotros tenemos que estar conscientes de ello. Así que bien, hay una reprensión a la iglesia de los Gálatas de parte del apóstol Pablo en relación a las falsas enseñanzas que se habían introducido en la iglesia. Así que es bueno que usted pueda evaluar, siempre puede evaluar el tipo de enseñanza que nosotros recibimos. Y esta debe ser sí o sí conforme a la palabra de Dios. Hoy, mira, tengan mucho cuidado con sus oídos, porque todos los que tenemos acceso a las redes sociales estamos escuchando un sinfín de cosas, un sinfín de argumentos en relación a la palabra de Dios. Y termino con esto. Me he topado en las redes sociales, por ejemplo, con algunos sacerdotes católicos. Hay algunos que están muy de moda en el TikTok. Y ellos expresan sus argumentos como los verdaderos. Y ellos argumentan que algunos de nuestros conceptos son fuera de contexto. Y la verdad es que sí, porque hay muchos que enseñan la palabra de una manera indebida. Toman versículos fuera de contexto y los están aplicando hoy en día de una manera que no debería ser la correcta. Ese es el error o la causa por la que, por ejemplo, este tipo de personas se burle de los evangélicos. Pero ellos toman en cuenta también otros pasajes del Antiguo Testamento para decirle a su gente, y algunos lo expresan de esta manera: esto es para los católicos, no es para los evangélicos. Si usted es evangélico, no tiene nada que estar haciendo aquí, y además se burla. Entonces toman algunos argumentos para expresar que lo que están hablando es verdad, versículos fuera de contexto. Si nosotros pudiésemos considerar lo que ya hemos visto en relación a la palabra, específicamente al libro de Hebreos, donde encontramos que Cristo es un sustituto del sacerdocio, encontramos que el Antiguo Testamento es una figura, es una sombra de Cristo Jesús. Sin embargo, en asuntos y en términos católicos romanos, específicamente, porque ese es el nombre completo, cuando hablamos de la palabra católico es un tema, es universal, pero de parte de ellos es Iglesia Católica Romana, es decir, han adoptado conceptos que vienen de parte de Roma. Prácticamente los están presentando como una verdad, y todo lo que se presenta como una sombra, ellos lo toman fuera de contexto para presentar una verdad a la iglesia. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos escuchando. Deberíamos tener un tiempo para preguntas y respuestas, sí, ¿por qué no? Y para poder hablar acerca de ello. Y que usted no lleve todos los términos tal vez a una confusión, o bien buscar en el internet alguna respuesta que posiblemente, no estoy diciendo que todo sea incorrecto, que posiblemente no sea una buena respuesta. Hay que examinarlo, retener lo bueno y desechar lo que no sirve. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta en relación a el tema que hoy acabamos de ver? El tema de hoy no es un tema ni motivacional, ni lo va a llevar a que usted
piense que, pues no sé, ustedes ya saben de esto, ¿no? Que salga aquí saltando y Dios, Dios me va a decir y me va a dar un chorro de dinero, que son las prédicas motivacionales, ¿no? Y voy a salir millonario de aquí porque Dios lo dijo y porque yo lo dije, ¿verdad? Porque el pastor lo dijo, porque el profeta lo dijo y nos emocionamos. Entonces, esta no es una palabra de esas, porque nosotros no estudiamos la palabra así en pedacitos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir a escudriñar toda la escritura. ¿Algunas dudas? Claro. Así es. Imagínense que usted está con un inconverso y está de casualidad, abrió el libro la palabra en el libro de Gálatas capítulo 5. Y entonces le preguntan, ¿qué onda con esto de la circuncisión y la circuncisión? ¿Y por qué hay un yugo que nos tiene esclavos? ¿Qué le va a responder? Es que mira, el yugo lo traen los bueyes, ¿verdad? Y pues es una carga muy pesada. Pero no te estoy diciendo a ti que seas un buey. O sea, no me malinterpretes, ¿verdad? Entonces, esto está muy pesado, y, pero tranquilo porque Dios te va a hacer descansar. ¿Esa sería una respuesta correcta? Entonces ya entendimos, incluso yendo en la profundidad, hasta abrimos el versículo, por así decirlo, abrimos el versículo de ustedes están trabajados y cansados. No era una expresión física, ¿estamos de acuerdo? Y ya también analizamos el concepto de que Dios nos puede hacer descansar. Sí, por supuesto que sí. Pero este versículo no nos lleva al contexto del cansancio físico, sino que este versículo de manera específica nos lleva al contexto, ¿de qué? Del asunto de la ley. Ustedes están cansados. El yugo es demasiado hay demasiada carga sobre ustedes. Tranquilos, tranquilos, porque yo ahora traigo un yugo que es mucho más ligero. Ustedes ya no tienen que andar cumpliendo cada una de las ordenanzas. No hay manera de ser perfecto, pero ahora yo traigo gracia sobre ustedes. Y esa gracia es un yugo que es totalmente ligero. Es lo que Dios quiere decirnos. Daniel. En relación a lo que estamos hablando, no me quisiera aventurar a una respuesta porque será necesario leer el contexto, número 1. 2, entender que el libro de Daniel es un libro profético. Entonces, hay mucha sintonía con lo que va a suceder en el futuro, no precisamente con lo que está sucediendo. Entonces, podría traer algo, pero ahí sí no me quiero aventurar a responder, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta o alguna duda? Aprovecho hoy que estamos en oferta. Muy bien, gracias a Dios por la sabiduría que nos ha dado. Póngase de pie, vamos a terminar.